Las ventas de productos de consumo masivo cayeron un 18% y según la consultora internacional Sentia, es la primera vez en la historia argentina que disminuyen durante 12 meses consecutivos, los 12 meses que gobernó Milei. Las ventas de leche alcanzaron el peor registro histórico, peor que en 2001 e incluso peor que en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Las de carne fueron las peores en 30 años. Según UNICEF, en Argentina 1,5 millones de niños se van a dormir sin comer. Un estudio del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina reveló que 1 de cada 3 jubilados pasa hambre. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud advirtió que en 2024 fallecieron 102 personas por falta de medicamentos, luego de que el Estado le suspendió la entrega a los enfermos graves. Argentina vive una crisis humanitaria, un altísimo precio para bajar la inflación, pagado íntegramente por la clase trabajadora. En este angustiante contexto, el gobierno instaló un clima de optimismo y llegó a afirmar que bajó la pobreza. ¿Quién puede creer que bajó la pobreza con una caída del consumo del 18%? ¿Qué piensan? ¿Que la gente se puso a dieta? No puede ser que los medios repitan esa idiotez. Córtenla con tanta dulzura. El engaño se basa en la medición de la inflación. La canasta de bienes y servicios que mide el INDEC es de 2004. Tiene nada menos que 20 años. En esa época se gastaba más de la mitad de los ingresos en alimentos, artículos de limpieza y otros bienes del hogar. Hoy la gente, cuando cobra el sueldo, paga el alquiler, la luz, el gas, el agua, el cable y guarda para el transporte. El pucho que le sobra es para sobrevivir. Esos servicios que se llevan el salario y el INDEC apenas mensura, subieron muchísimo más que la inflación. Los alquileres subieron un 262%, más del doble que la inflación que midió el INDEC. La electricidad aumentó un 270%, el agua subió un 330%, el gas aumentó un 530% y el transporte subió un 600%, 5 veces más que la inflación. El cambio de la canasta de consumo, sumado a un drástico cambio de precios relativos de 2024, genera una distorsión en la medición de precios que esconde una inflación real mucho más alta. Es decir, que el INDEC le da muy poca trascendencia a los precios que más subieron y que mayor parte de los ingresos se llevan, y le da mucha relevancia a los que menos subieron y menos se consumen, porque la gente, una vez que pagó el alquiler y los servicios, se queda sin un mango. Entonces, córtenla con tanta dulzura. El tema no es solo que la pobreza creció mucho más que lo que revelan los índices oficiales. El tema es que hoy los pobres están solos, sin nadie que los ayude. El gobierno dice que duplicó la UH y es cierto, pero con esa UH incluida, igual la pobreza es más alta. Incluso si no fuera más alta, si fuera la misma que durante el gobierno de Alberto Fernández, que no lo es. El problema es que sean un 40 o un 50%, esos pobres el Estado los abandonó. Suspendió totalmente la entrega de alimentos a comedores, suspendió la entrega de medicamentos a enfermos graves, le sacó el descuento del 100% de un día para el otro a todos los jubilados y luego se los restituyó a algunos. No entregan ni una chapa, un colchón a los más humildes. Vaciaron los hospitales, los médicos y los enfermeros renuncian. Un turno para hacerse un Holter en el Garrahan tarda 6 meses. Los pobres y los indigentes en Argentina están a la buena de Dios. El Estado los abandonó, la sociedad los abandonó. Esos argentinos, huérfanos de Estado, también están huérfanos de representación. La mayor parte de la clase dirigente política y empresarial los ignora. Los medios los ignoran cuando no los tratan de chorros que se afanan la comida y se mandan a hacer recetas de medicamentos para la familia. Cuando el gobierno suspendió la entrega de alimentos a comedores, TN y La Nación Más denunciaron que las organizaciones sociales se robaban la comida. La justicia rechazó la denuncia y exigió la continuidad de la entrega, pero los operadores mediáticos jamás lo contaron. Así la gente se quedó con la noticia de los ladrones y no con el hambre de los pibes. Sucedió lo mismo cuando el DALSE suspendió la entrega de medicamentos a enfermos graves. Denunciaron corrupción y la justicia lo rechazó, pero los operadores mediáticos volvieron a mentirle a su público.
Escuché a un periodista progresista decir que la gente no debe estar tan mal. ¿Por qué no sale a protestar? No salen por falta de representación política y porque los cagan a palo y porque los meten en cana. Cuando salieron, los encarcelaron y lo trataron de terroristas. Jonathan Viale puso sus caras en la tele con el cartel terrorista. Es tal el clima represivo que otra vez, como en la dictadura, los organismos internacionales de derechos humanos denuncian los apremios. Entonces, córtenla con tanta dulzura. Milei instaló un régimen de escrache para asustar a la población. En medio de tanto horror, crearon una sensación de optimismo que lleva a dirigentes a acercarse al gobierno y van a terminar aprobando horrores como la propuesta de llevar el horario laboral a 12 horas. Hay gente festejando que en diciembre la inflación fue del 2,7% y la inflación núcleo del 3,5%. Como acabo de explicar, no es cierto, pero aunque lo fuera, no es mucho más baja que el 4% que dejó Guzmán con la economía creciendo o el mismo 4% que tenía Massa antes de la sequía más grande de la historia. No hay ningún éxito y esos registros se mantienen con una caída del consumo fenomenal y rifando casi 20.000 millones de dólares de reservas al desviar el 20% de las exportaciones al segmento de contado con liquidación. Por esa razón, las reservas son 10.000 millones de dólares negativas y el gobierno nos va a volver a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, córtenla con tanta dulzura. La gente se está cagando de hambre, nos estamos quedando sin salud, sin educación, sin ciencia. Están cerrando programas contra el HIV, la hepatitis, la tuberculosis. Están reivindicando a la dictadura genocida. El pueblo argentino está pagando un precio inconmensurable por bajar un poco la inflación y lo están pagando los que menos tienen.